A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixar Calla, en el control técnico George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y que les habla Edesio Brito Escobar, disculpando a Martín que por razones profesionales no puede estar con nosotros este día, pero bueno, seguimos nosotros. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, por RCR750.com, que es nuestro portal. Les invitamos, como siempre lo hacemos semana a semana, a suscribirse al canal YouTube de RCR750 y hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes pueden acceder a nuestro archivo de más recientes programas, así como programas y editoriales, de igual manera a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Recordamos que nuestro correo electrónico es laotravia@gmail.com para quienes quieren comunicarse con nosotros, plantearnos algunos nuevos temas, etcétera, etcétera. Vamos a darle comienzo a nuestro programa y lo vamos a hacer como lo hacemos también semana a semana con la lectura del editorial. Un editorial que se fundamenta obviamente en el tema que vamos a tratar este día. Es un tema que está fundamentado en un informe académico, a partir del cual nosotros le vamos a dar respuesta a una cantidad de oyentes que semana a semana nos expresa quejarse, pues, son quejas reales de que no hacemos uso de algunas cifras, algunos datos, para más o menos familiarizarse exactamente qué es lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, vamos a dar inicio a nuestra lectura y es un editorial que lo va a leer este día Edesio Brito Adrián y lo va a hacer por supuesto con base en ese editorial que tiene que ver con el contenido del informe. Pero bueno, vamos adelante, Edesio. Buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio y de La Otra Vía. El editorial se titula Venezuela entre la hiperinflación, la dolarización y una economía a la que se le olvidó volver a crecer. Hablar en 2020 sobre la economía venezolana obliga a hacerlo desde el enfoque concluyente de que se está en una economía en crisis. Pero además, si hay que hacerlo con base en una situación de crisis, impone a recordar que de Venezuela afectada por una economía en crisis equivale asimismo a tener en cuenta que de esa condición y situación los venezolanos venimos hablando por el comportamiento del precio del petróleo. Asimismo, que nos lleva a adentrarnos en el devenir de la Venezuela de la década de los 70, incluyendo el episodio de la nacionalización o estatización de la industria, para entrar más adelante en la expansión del gasto público, el endeudamiento y la creación de Petróleos de Venezuela, entre otras acciones. Sin embargo, lo que peor habría de venir vino, y en febrero de 1983 se hizo presente la crisis cambiaria, mejor dicho, el Viernes Negro, cuando nació el régimen de cambios diferenciales, mejor conocido como Recarey. Fue el resultado de un complejo proceso al que contribuyeron diversas variables económicas, algunas endógenas al sistema económico venezolano y, en principio, controlables. Otras eran externas y, por lo tanto, autónomas. Pero lo cierto es que todo aquello que llegó allí concluyó en lo peor. No se actuó a tiempo. Y la Venezuela que comenzó algún día a ser un modelo de prosperidad, terminó siendo lo que a partir de entonces pasó a ser una nación con gobiernos adictos al gasto público, al dispendio, al estatismo aliado al populismo y a la anulación del derecho a la libertad como a la pasión por la enanización de la inversión privada. Los representantes de varias generaciones que han vivido desde entonces saben que no mentimos. De hecho, ya se nos acabó el cuento de que somos un país rico. Las auténticas verdades que describen esas realidades incluyen indicadores que los escucharemos hoy en La Otra Vía.
será con la participación de nuestro invitado de este día, el profesor universitario Luis Zambrano Cequín, coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, y cuyos resultados del mismo correspondiente a septiembre será nuestra guía de conversación. El profesor Zambrano Cequín hablará también en nombre de su equipo, y en vista de que, precisamente a partir de aprendizajes basados en trabajos de este tipo, es como insistimos, las investigaciones hacen posible el blindaje conceptual ante la avalancha de manipulaciones, falsedades y la pretendida intención de confundir a la ciudadanía. ¿Qué dicen estos resultados del informe? Entre otras deducciones, lo siguiente. Continúa el desplome de la producción nacional, ahora exacerbado por el impacto de la pandemia del COVID-19. La aguda restricción de recursos externos y la persistencia de una política económica que se enfrenta infructuosamente al dilema de financiar el déficit fiscal y de mantener bajo control la hiperinflación, constituyen obstáculos fundamentales a los que se deben enfrentar los distintos sectores productivos de bienes y servicios. Tasas reales de interés negativas, dualidad de medios de pago y una intermediación financiera reducida al extremo, constituyen enormes trabas para la inversión. Los bajos ingresos reales de la población y la contracción al extremo del gasto público real son también impedimentos para la reactivación de la demanda agregada. Los estragos de la inflación sobre los salarios, la pérdida progresiva de los servicios públicos en salud y educación y de asistencia social y la informalidad son factores determinantes de la explicación del deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, ahora con niveles abismales de pobreza y de creciente pobreza extrema. Estos resultados negativos son muestra de la necesidad de cambios en la dirección de la política económica, dada la imperiosa necesidad de revertirlos y de enrumbar al país en una senda de crecimiento y bienestar social. Muy bien. María Antonia Moreno, Santiago Sosa, Daniel Lajot, Demetrio Marota, María Gabriela Ponce y Michael Barroso, conjuntamente con el profesor Luis Zambrano Cequín, hicieron este trabajo. Un trabajo, en mi caso yo lo manifiesto así, o sea, extenso, profundo, muy denso, y desde luego que lo obliga a uno definitivamente a familiarizarse con la realidad que estamos viviendo. Nosotros semana a semana hemos dicho que no nos atreveremos jamás a actuar irresponsablemente, dando respuesta a una cantidad de situaciones y realidades que no dominamos. Y es por eso por lo que acudimos a expertos, a personas que dominen los temas. Y eso nos llevó precisamente a tratar de darle respuesta, como lo decíamos hace algunos segundos, a un grupo de oyentes que semana a semana nos dice, bueno, a esto no tiene soporte. Y tienen razón, no tienen soporte. Y es por eso por lo que esta semana hemos acudido al respaldo académico. Un respaldo que por supuesto nos va a permitir entonces asumir la responsabilidad de una nueva fase en este programa para poder entrar en respuesta al oyente. Hemos dicho que mientras no haya profundización en el dominio del tema, hay manipulación. Y eso es lo que nos ha hecho muchísimo daño, entre otras cosas, a los venezolanos. Aquí, hasta en algunos momentos, en este programa que ya tenemos casi 22 años, hablamos de politécnicos. Y cuando hablamos de politécnicos, lo decimos responsablemente, son esos políticos que se les ocurre opinar, emitir juicios de valor con respecto a la realidad económica y al final termina prácticamente confundiendo a la población. Profesor, a usted le estamos entregando en este momento nuestra responsabilidad de convencer a nuestros oyentes, sino hoy por lo menos en diferentes ocasiones, de la situación que estamos viviendo económicamente. Este año nos agarra, por supuesto, como lo dicen ustedes en el informe, con la pandemia, pero también con el aprovechamiento de una cantidad de opiniones que terminan generando mayor confusión. Y es por eso por lo que hoy le estamos pidiendo apoyo en esta explicación. Por supuesto, le corresponde a Ligia Perdomo en este momento iniciar esta conversación y en el desarrollo de ella, de esta conversación, nosotros vamos a ir abarcando otros temas. Ligia. Sí, profesor, antes que vaya a explicar evidentemente pues las razones del estudio o las conclusiones del informe que ustedes presentaron el mes pasado, yo tengo una pregunta y creo que a partir de allí usted podía perfectamente luego responder o llegar a las conclusiones del informe. Y es,
¿tenemos en Venezuela una política económica o tenemos medidas económicas que atienden precisamente o tratan de dar respuesta a la ausencia de una planificación de una política económica? Yo partiría de allí para que usted evidentemente pueda desarrollar un poco el tema. Bueno, bien, el tema con la política económica es un instrumento de gobierno y son instrumentos digamos, que le permiten al sector público incidir sobre el desarrollo, digamos, de una economía y una sociedad. La manera como esa política económica se orienta responde evidentemente muchísimo a la realidad política que el país en cuestión, digamos, experimenta, a la estructura institucional de ese país, a la solidez de las instituciones, etc. Y también responde evidentemente a la manera como la ciudadanía, ¿verdad?, exige, pide y presiona, digamos, para que se tomen ciertas y determinadas decisiones y la capacidad que esa sociedad tiene de poder hacer eso. Eso es muy importante para entender por qué se toman determinadas decisiones, en qué contexto y con qué objetivos, sobre todo. Digamos que en las últimas décadas, sobre todo, eso no quiere decir que no pasaba así con anterioridad, pero ciertamente en las últimas 2 décadas la política económica ha respondido casi que exclusivamente a objetivos fundamentalmente políticos y muchos de ellos a objetivos políticos de muy corto plazo. Es decir, si uno examina cómo ha evolucionado la política económica en Venezuela y se da cuenta que los objetivos de largo plazo básicamente fueron desapareciendo progresivamente de esa política económica y los objetivos de muy corto plazo y sobre todo objetivos muy relacionados con el hecho de la búsqueda, digamos, de la consolidación del poder por parte de un grupo, digamos, que se insertó en el aparato del Estado, empezó pues a sesgar esa política económica hacia esos objetivos. De manera que hoy en día y desde hace ya, repito, prácticamente 2 décadas, evaluar las decisiones de política económica exigía en primer lugar entender muy bien qué objetivos de política perseguía, digamos, la administración. De manera que eso es un elemento muy importante. O sea, tratar de juzgar las decisiones de política económica en función de unos objetivos de largo plazo, de diversificación económica, de crecimiento, de cómo, creo que era una manera errada de abordar el tema. Es decir, la racionalidad, para decirlo de alguna manera, de las decisiones de política económica había que examinarla a partir, repito, fundamentalmente de los objetivos políticos que perseguía el régimen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la crisis estructural venezolana ya es muy prolongada. Digamos que, bueno, la parte más evidente, digamos, la vivimos a partir del 2014, perdón. Del 2014 acá, en 7 años, esta economía se ha contraído, ya como es conocido, se ha contraído 70%. Eso históricamente, en economía comparada, etcétera, es realmente una situación, digamos, muy extraordinaria. Es decir, es una cosa que hemos visto pocas veces en la historia económica reciente, digamos, documentada en el mundo. Estoy hablando de la tragedia venezolana, y el problema venezolano es hoy un problema realmente dramático. O sea, y en el contexto, digamos, planetario. Es decir, el caso venezolano hoy es un caso de estudio, digamos, en muchos lugares donde se examinan los problemas de crecimiento económico y donde se examinan los problemas de política económica,
sobre todo de lo que no hay que hacer, o cuáles son los costos de buscar objetivos políticos o cómo la inestabilidad política puede erosionar a la economía de un país y a una sociedad. Eso hoy es caso venezolano, que además es incluso políticamente utilizado prácticamente en todo el mundo como referencia para atacar, digamos, a cualquier otro opositor. Es decir, lo vemos todos los días. Es decir, Trump acusa a Biden de que Biden quiere convertir a Estados Unidos en una Venezuela. Todos los políticos europeos se amenazan unos con otros de que si llegan al poder, pues también van a convertirse en una nueva Venezuela, etc. Es decir, un poco es para ilustrar la magnitud, digamos, del problema de Venezuela. Entonces, la crisis, decía, es tan prolongada y tan profunda que ha afectado muchísimo a la capacidad del Estado de poder hacer política económica. Todo el tema del deterioro de la industria petrolera, que se ha manifestado, entre otras cosas, en una caída brutal de los ingresos fiscales, por un lado. Las implicaciones del deterioro, no solo de la industria petrolera, sino de la economía en general, que ha afectado tremendamente el mercado laboral, que ha afectado tremendamente los ingresos de los ciudadanos, de las personas, de ustedes, míos, el de todo el mundo, que nos ha empobrecido, y eso ha empequeñecido aún más a la economía venezolana. El proceso de hiperinflación que tiene como causa fundamental el hecho de que el Estado ha perdido y el sector público ha perdido justamente ingresos, no tiene acceso al financiamiento internacional, no tiene apoyo en los organismos multilaterales. El empequeñecimiento de la economía interna ha traído como consecuencia la caída importante de los ingresos tributarios, del IVA, del impuesto sobre la renta, etc. Y entonces ha dejado al gobierno con el único expediente para financiarse de la emisión monetaria, que ya todos sabemos cómo se produce. Y que además ha sido posible justamente por el debilitamiento institucional, especialmente del Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Que ha pasado a ser una agencia más del gobierno central. Esa hiperinflación, obviamente, ha terminado también en un proceso de dolarización de la economía. Todas las economías hiperinflacionarias, y sobre todo cuando el proceso inflacionario es de largo alcance, de larga duración, terminan en una situación dolarizada, es decir, su moneda local pierde toda la capacidad de funcionar como moneda. ¿Qué implicaciones tiene esto para la política económica? Bueno, el gobierno ha perdido espacios para hacer política fiscal. No puede hacer, o puede hacer muy poco desde el punto de vista fiscal, porque su capacidad para gastar evidentemente está limitada, porque su capacidad para obtener es limitada. Y además cuando gasta, para terminar la idea, cuando gasta y quiere gastar usando área, evidentemente lo que hace es generar inflación, y cada vez más inflación. O sea que tiene cada vez menos capacidad para hacer política fiscal. Pero con la dolarización y la hiperinflación también tiene menos capacidad para hacer política monetaria. ¿Sí? Cuando una economía se dolariza, el Banco Central no controla la cantidad de dólares. Controla la cantidad de bolívares. Pero los bolívares no lo quiere nadie. Entonces, evidentemente, el poder que puede tener el Banco Central para incidir sobre la economía, manejando los agregados monetarios, se debilita enormemente cuando tienes un asunto, tienes un problema hiperinflacionario y una dolarización. Y por otro lado, como han caído tanto los ingresos externos, fíjense, este año estamos esperando unos 7.400 millones de dólares de ingresos externos. Bueno, esta economía en el año 2014 produjo 74.000 millones de dólares. Y en el año 2012 eran 100.000 millones de dólares. Es decir,
no hay reservas internacionales porque han llegado a un nivel extremadamente limitado, mínimo. Entonces, el gobierno no puede hacer tampoco política cambiaria. Entonces, ¿qué política económica puedes hacer? Pues no tienes espacios para hacer ni política fiscal, ni puedes hacer política monetaria, ni puedes hacer política cambiaria. ¿Eso qué quiere decir? Que tú pierdes todas las herramientas para poder ajustarte a los choques que la economía recibe, tanto los choques petroleros como los choques no petroleros. Y perdonen mi larga exposición, pero es un poco para acotar algunos temas que me parece que deben ser importantes pues, en la conversación nuestra. Eso quiere decir entonces que Maduro perdió la gobernabilidad económica. Ciertamente. Es así, ¿no? O sea, no. La capacidad del Estado hoy, Venezuela tiene hoy un Estado enanizado, un Estado mínimo, con una capacidad de intervención muy limitada, y no solo eso, sino que cuando intenta intervenir, genera distorsiones cada vez más por los desequilibrios que tenemos. Es decir, cada vez que quiere intervenir, que el gobierno intenta intervenir, pues simplemente eso genera más hiperinflación, acelera la dolarización y evidentemente debilita aún más la capacidad fiscal. Entonces, porque informaliza más a la economía, etcétera, etcétera. Es una situación en la que ciertamente las herramientas para poder inducir estabilidad, para poder generar crecimiento, son cada vez, son mínimas, son prácticamente inexistentes. O sea, la dolarización caótica seguirá su rumbo. Ah, sí. Bueno, un Estado, como decía antes, además, hay un factor adicional. Y es que, bueno, estos desequilibrios que comentaba y la insistencia en tomar medidas que efectivamente al final resultan en más distorsiones, bueno, ha generado un desprestigio muy grande, digamos, del gobierno. El gobierno hoy no tiene reputación, digamos, y credibilidad. Entonces, qué sé yo, Maduro anuncia medidas y nadie ni siquiera las escucha. O sea, a nadie le importan. Nadie conoce a los ministros. Los ministros no sabemos ni siquiera quiénes son, ni cuándo los nombraron. Además, muchos de ellos están prácticamente ¿cómo se llama?, condenados por el hecho de que son objetos de sanciones internacionales, no se pueden sentar con nadie, nadie quiere conversar con ellos, etc. Todo eso es parte de la crisis institucional. Y claro, cuando tú tienes un Estado que no puede hacer política fiscal, que no puede hacer política cambiaria, que no puede hacer política monetaria, prácticamente es lo que te estoy diciendo, lo que vas a tener es una sociedad pues, evidentemente caótica, anarquizada, y dentro de ese caos está el tema de la dolarización sin control. Es decir, nosotros no hemos llegado a una dolarización de la economía como consecuencia de una decisión de política económica. Llegamos a la dolarización porque el gobierno perdió el control y la capacidad de incidir sobre el mercado cambiario. Y eso va a continuar. ¿Por qué? Bueno, va a continuar porque no hay ninguna, con la información que hoy tenemos, no estamos viendo ninguna posibilidad de que, por ejemplo, el sector petrolero se recupere. No solo ya por las circunstancias internacionales que son bastante adversas, por cierto, sino por el hecho de que, bueno, la caída en la inversión en el sector petrolero es brutal. El desmantelamiento, digamos, de nuestra infraestructura productiva en ese sector es evidente, es decir, nuestras refinerías están en el suelo. Recuperar eso, recuperar la capacidad de producción, recuperar la infraestructura, digamos, industrial asociada al procesamiento del petróleo, exige unas inversiones de una magnitud tal que el Estado obviamente no tiene ninguna capacidad para hacer eso.
y la situación política interna y social tampoco ayuda. Es decir, ¿quién va a venir a invertir ahí? Entonces, y se necesitan miles de millones de dólares para recuperar a un sector que además tiene una perspectiva, digamos, en el mercado mundial y en la economía mundial muy negativa. O sea, no solo es que las condiciones venezolanas no favorecen a que la inversión privada, que tendría que ser además externa, porque tampoco hay capitales internos suficientes como para hacer inversiones de las magnitudes requeridas, ¿verdad? Entonces, no solo es que las condiciones internas son muy desfavorables, sino que además las condiciones externas tampoco ayudan, porque el mercado petrolero está pasando por una situación hay una transición energética, una transformación del mercado energético mundial que no favorece para nada al petróleo. Las perspectivas futuras, digamos, del petróleo son muy, muy adversas y eso está también desestimulando muchísimo la inversión. De manera que nuestra principal industria, bueno, prácticamente tiene un futuro muy negativo y un presente también muy, muy negativo. Entonces, ¿cómo puedes afrontar eso? ¿Cómo puedes generar otra vez espacio fiscal para poder hacer política fiscal? ¿Cómo puedes de nuevo recuperar tu capacidad de hacer política monetaria? ¿Cómo puedes de nuevo fortalecer tu moneda contando con ingresos externos suficientes? Bueno, esos son los grandes retos que tiene la economía venezolana, porque prácticamente hay que construir de nuevo todo eso, todas esas capacidades, y eso exige evidentemente un cambio, en primer lugar, como condición necesaria, aunque no suficiente, ¿verdad? Un cambio de régimen, no hay otra. Es decir, con la orientación que estas políticas económicas han tenido bajo unos objetivos políticos que evidentemente hoy en día están totalmente agotados, ya no tienen ninguna posibilidad, digamos, de seguirse desarrollando, pues inevitablemente una condición necesaria para que Venezuela empiece a reconstruirse es evidentemente un cambio en el régimen político. Y digo que es una condición necesaria y no suficiente, porque ciertamente hacen falta muchas más cosas que hoy nos hacen falta mucho más cosas que el cambio en los protagonistas, digamos, de quienes están manejando el destino del sector del gobierno. O sea, de ninguna manera Venezuela puede recuperarse sin la ayuda de organismos multilaterales. Bueno, en primer lugar, Venezuela, si intenta un proceso de recuperación, en primer lugar, lo primero que necesitamos es ayuda humanitaria, ni siquiera financiamiento. Es decir, simplemente que alguien se compadezca, para decirlo de alguna manera, de la situación venezolana, o que valore la transformación de Venezuela y su recuperación, que la valore, digamos, estratégica y políticamente de alguna manera, y que estén dispuestos pues a aportarnos gratuitamente esa ayuda humanitaria. Eso en una primera fase es inevitable. Venezuela padece de un problema, es un caso de tragedia humanitaria ya antes del COVID. Antes del COVID, ya 2018, 2016, cuando empezaron las grandes migraciones venezolanas, como indicador de la situación venezolana, ya hablábamos de una necesidad imperiosa de ayuda humanitaria. Y luego, evidentemente, requieres también de la ayuda de los organismos financieros multilaterales. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en Venezuela si no hay un programa de reformas serio, si no hay un gobierno, además, con la reputación suficiente para adelantar ese programa de reformas, sin que haya una sociedad convencida de que hay que apoyar esas reformas, muchas de ellas
implican cambios radicales a la manera como está organizada y funciona la sociedad venezolana. Eso lo que quiere decir es que hay grupos que van a ser perdedores en el cuadro de esa reforma, y esperemos, si están bien definidas, que los beneficiarios de esas reformas compensen, pues, digamos, a los perdedores que ellas implican. Pero Sí. para convencer al mundo de que Venezuela está dispuesta a reformarse, a reorganizarse, a cambiar sus instituciones, a volver a tener un manejo de las finanzas públicas sensato, ¿no? Y a tomar decisiones, digamos, que puedan efectivamente consolidar su economía. Repito, para eso tienes que probarle al mundo de que lo estás haciendo, y la manera de hacerlo hoy en día es a través de acuerdos con estos multilaterales que siempre te van a poner condiciones, que te van a ayudar financieramente solo si haces determinadas cosas. Profesor, estamos conversando con el profesor Luis Zambrano Cequín, ¿no? Profesor quien coordina un grupo de investigadores de la Universidad Católica, y justamente hoy lo hemos querido traer como compañero de esta ruta en la que nos empeñamos nosotros también en decirle algo al venezolano que no domina el tema económico a fondo y que a veces ingenuamente, como lo hacemos mucho, creemos pues que aquí las soluciones son mágicas. Profesor, usted que tiene tantos años en este campo, porque nosotros lo hemos leído en diferentes trabajos, sobre todo sobre el tema de la pobreza y todo esto en el país, en este momento, ¿qué le dice a los venezolanos que nos están oyendo? Y que sábado a sábado, y en esto nos incluimos nosotros, ingenuamente creemos en que aquí, por ejemplo, la solución es un problema de orden electoral, ¿no? O sea, aquí nos planteamos un tema electoral y prácticamente vemos como la gran solución del año, ¿no? O el acto mágico que estamos esperando los venezolanos. ¿Cómo hacerlo? 5 millones de venezolanos seguidos, 5, 4, 3, no sé cuántos somos ya los que se han ido, ¿no? Otros están previendo irse también. Lamentablemente, tenemos el peor de las grandes dificultades, es la desconfianza. O sea, usted lo decía al comienzo, no hay confianza en quienes dirigen el país y cómo lo están haciendo y lo que están planteando. Hay que bajar la Santa María al país, a los países no se le bajan la Santa María, como se dice en el argot comercial, pero hay que buscar una salida. Ustedes en el equipo que usted coordina, ¿cómo se lo plantean? O sea, hoy decirle algo al venezolano que quiere que tiene una esperanza todavía, ¿cómo se lo plantearían ustedes, profesor? Bueno, no, lo primero que hay que comprender es que una economía como la venezolana se ha contraído y con los problemas estructurales que tiene. Es decir, Venezuela no está sufriendo una crisis cíclica, es decir, algo que inevitablemente nos va a llevar de nuevo a una fase expansiva. No es así. La crisis venezolana es una crisis estructural. Hemos perdido capital físico, estructura, hemos perdido capital humano de manera significativa. Una contracción como la que yo comentaba antes de 70% en tan poco tiempo, que además es la parte más cruda, digamos, de la crisis, porque la crisis ya venía desde hace bastante más tiempo. Producto, repito, de un enfoque, de una manera de hacer la política económica, buscando unos objetivos redistributivos, además, a costa del crecimiento económico. Esa es una receta que evidentemente te va a conducir siempre a resultados muy negativos, como es el caso de Venezuela. No es posible una recuperación por más ayuda externa que tengas, rápida, que te permita recuperar lo que has perdido en poco tiempo. Eso no es posible y eso lo tenemos que entender los venezolanos. Y esa es una de las cosas que yo creo la dirigencia política debería transmitir a la ciudadanía. Es decir,
es un país que necesita mucho esfuerzo sostenido para salir de eso. Incluso examinando las experiencias de países que han pasado por dramas de esta naturaleza, 7 años de contracción brutal como esta no pueden exigir menos de 10 años de recuperación sostenida para poder alcanzar los niveles previos a la crisis. Y eso la dirigencia política tiene que entender. Y eso el venezolano común también tiene que entenderlo, porque no le podemos pedir, o sea, aún cambiando el régimen político, la sostenibilidad de lo que pueda venir va a depender muchísimo de la comprensión de los venezolanos, de los retos que ese nuevo gobierno o ese gobierno o los gobiernos que sucederán a ese tienen que tener. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo otro que yo creo que es fundamental que los venezolanos tenemos que entender es que de lo que hemos vivido en los últimos 100 años ya no podremos seguir viviendo. Es decir, el petróleo ya no es lo que fue. Es hoy, no es que en un futuro, no. Hoy en día todo el mundo sabe que el uso del petróleo como ha sido en los últimos 100 años no va a continuar. Eso quiere decir que Venezuela tiene que, los venezolanos, no me refiero a una entelequia en un mapa, sino me refiero a nosotros, tenemos que entender que hay que construir otra cosa. No vamos a poder seguir viviendo del petróleo. El Estado no va a volver a ser lo que fue. Vamos a tener un Estado condenado a ser un pequeño Estado. De manera que muchos venezolanos hemos vivido de alguna u otra manera de las transferencias del sector público. Una buena parte de las empresas privadas venezolanas vivieron y han vivido de subsidios de la energía, subsidios de todo índole, por todas partes, créditos baratos y mercado cautivo en el Estado venezolano, que también no solamente era un gran empleador, sino un gran comprador de bienes y servicios. Sí. Ese modelo no va a continuar. Estamos frente a una Venezuela que tiene que reconstruirse, donde el rol del sector público va a ser muy distinto al que hemos vivido, digamos, en los últimos 100 años. Eso implica una sociedad muy diferente. Ojalá tengamos una dirigencia política capaz, porque aquí hay que tomar un conjunto de decisiones, hay que dirigir un proceso social de cambio que exige ciertamente un liderazgo de muchísima calidad, que no vemos, de paso. Que hoy no vemos. O sea, usted evalúa, al menos desde mi perspectiva, el liderazgo político venezolano hoy no está a la altura de lo que las condiciones están exigiendo. Entonces, todo eso está allí, es decir, todo eso configura la problemática del país. Bueno, probablemente ustedes dirán, eso es una visión tremendamente pesimista, etcétera. Desde nuestra perspectiva, más bien es una visión que creemos es muy realista, pero creo que, como decía también, el caso venezolano es un caso dramático. Y los venezolanos tenemos que entender eso. Si no lo entendemos, si creemos que el asunto es meramente sacar digamos, a la dirigencia política actual y sustituirla por otra que no sabemos muy bien tampoco su calidad, si creemos que lo que hay que hacer es que el Estado otra vez vuelva con sus políticas de transferencia a mejorar los salarios de los empleados públicos y por esa vía la economía del país, a que de nuevo hay que reconstruir las empresas públicas, digamos, y volverlas a ser poderosas como eran antes. Si estamos esperando que con eso vamos a salir de la situación actual, pues estamos totalmente equivocados. No vamos a volver a tener eso. Y
si queremos redistribuir, si queremos igualdad, si queremos mejorar nuestro nivel de vida, no hay otra que productividad. Ser productivo, ser eficientes. Y eso hoy no puede ser si no te insertas en la economía global. Tienes que ser competitivo, tienes que tener instituciones muy sólidas, ¿verdad? Tienes que tener políticas muy claras en la cual puedas insertarte en el escenario internacional de una manera eficiente. Eso exige sacrificio, eso exige inversión, eso exige buenas políticas, eso exige infraestructura de calidad, ¿no? Eso exige sacrificio, ¿no? Si no entendemos eso, pues seguiremos cometiendo errores, porque vamos a seguir presionando sobre los sectores políticos, vamos a seguir presionando sobre el Estado, vamos a seguir reclamando cosas que simplemente nos van a conducir a tomar decisiones equivocadas. Entonces, necesitamos construir ciudadanía y necesitamos construir instituciones. Eso han sido las dos grandes fallas, y fueron las dos grandes fallas, a mi juicio, de lo que fue el periodo democrático venezolano. Exactamente. No construimos ni ciudadanía ni instituciones. Profesor, un planteamiento no es nuestro, lo hemos leído y lo hemos visto en diferentes partes cuando estamos analizando el efecto del COVID, ¿ok? Estamos en una situación sanitaria a nivel global, está cambiando la economía mundial y hay personas que están jugando algo que definitivamente a uno le llama la atención. Sobre todo le llama la atención desde el punto de vista venezolano, y es creer en la posibilidad que definitivamente tiene que cambiar la forma de gobernarse, ¿no? Y esa forma de gobernarse hace posible entonces que el Estado reafirme su posición y que prácticamente la ciudadanía se convierta, ¿por qué no llamarlo así? Pues en unos muchachos de carrera. O sea, tenemos que obedecer a un esquema de gobierno que definitivamente resta la posibilidad de que esa ciudadanía haga posible, sea un artífice en los cambios. Ahora, ¿cree usted, porque nosotros lo que estamos percibiendo en este momento es que el año se nos ha ido entre cuarentenas y cuarentenas, discursos y discursos, mientras que el tema económico nos está llevando a una población que está empobrecida, que está hambrienta, y unos servicios públicos que definitivamente pues ya no dan más tampoco? Entonces, es decir, la cuestión es angustiante, ¿no? Mortifica, porque es como que si de repente estuviéramos obligados a depender como estamos dependiendo, mientras que el gobierno le tiende las manos a China, a Rusia, a Irán, a otros países. El sector llamado opositor o quienes hacen política está alineado a una posición como la de Estados Unidos y a otro grupo de países en América Latina. Entonces, y nosotros mientras tanto como ciudadanía pues no damos manifestaciones, estamos dispuestos a cambiar esa conducta, como dice usted, profesor, y por el contrario estamos prácticamente conformándonos, no sé si conformar la palabra más feliz, de seguir avanzando hasta que llegue alguien a hacernos el favor del cambio, ¿no? Ya. Bueno, fíjese, en relación a las implicaciones de la epidemia, en el caso venezolano particularmente, yo me atrevería a decir que Venezuela ha sido más bien uno de los países que ha sido menos afectado por el COVID, su economía, por el hecho de que previo al COVID ya su economía estaba tremendamente debilitada por una parte, y por otro lado el nivel de actividad económica era ya bastante bajo, los niveles de desempleo eran muy altos, el ingreso era muy bajo, etc. Teníamos ya escasez de gasolina, teníamos una crisis en el sector eléctrico profunda, etc. Es decir, la situación venezolana pre-pandemia ya era lo suficientemente mala como para que la pandemia le agregara elementos adicionales. Creo que en el caso venezolano, no solamente ha sido en el caso venezolano, pero el caso venezolano es un caso también donde se ha utilizado el gobierno, el régimen ha utilizado la excusa, digamos, de la pandemia, ciertamente para administrar de alguna manera la crisis que ya existía, ¿no?
con la excusa de la pandemia, bueno, evidentemente el gobierno ha podido, digamos, inmovilizar a la sociedad utilizando pues diferentes instrumentos. No es que no hay escasez de gasolina, por supuesto que la hay, pero además de eso se le ha agregado la administración de esa escasez con la finalidad de inmovilizar, digamos, a la sociedad, con el decretar las cuarentenas y ha permitido, entonces le ha permitido al gobierno colocar barreras en todas partes, alcabalas, etcétera, que han permitido también inmovilizar a la gente, y eso ha obviamente reducido la capacidad de la sociedad para poder hacer frente a la crisis. Repito que ya teníamos antes de la pandemia. De manera que sí, la pandemia es utilizada y ha sido utilizada como una oportunidad, digamos, para el gobierno con esa finalidad. Y bueno, a pesar de eso, estoy viendo pues, una gran cantidad de protestas, etcétera, a nivel nacional en todas partes. Pero son protestas cuya capitalización política, para decirlo de alguna manera, es muy baja porque no hay manera pues, de organizarse ni coordinar esas acciones de protesta con la finalidad, digamos, de producir o inducir cambios importantes institucionales, políticos. En otras partes también se ha utilizado la pandemia con esa finalidad, pero por supuesto son países donde las instituciones son más fuertes, las organizaciones ciudadanas también pueden hacer mayor contrapeso, etcétera, etcétera, y eso limita las capacidades que todo gobierno tiene para controlar a su ciudadanía. Todos los gobiernos tratan de controlar a los ciudadanos, a la sociedad. En unos casos tienen más posibilidades que en otros. En el caso venezolano yo creo que tienen muchísima capacidad, el gobierno tiene mucha holgura allí para hacer cosas en su beneficio, digamos, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario sobre el tema de la pandemia en el caso venezolano. Profesor, tomando en cuenta que estamos a nada de que la banca se dolarice también, de hecho, algunos bancos ya tienen instrumentos en divisa extranjera, incluso sin ir muy lejos, ayer el banco privado más grande de Venezuela anunció la posibilidad de abrir cuentas en dólares. Y ojo, no, yo no estoy sin ánimos de criticar estos instrumentos. ¿Usted recomienda a aquellas personas que de alguna manera perciben remuneración o remesas, aunque este año, como le indica el informe, las remesas bajaron a la mitad, ¿no? Que puedan abrir esas cuentas en dólares en la banca nacional? O sea, ¿existe confianza para ello? Y yo lo digo pensando en la posibilidad de que si esto se consolida, y ante la merma del ingreso de dólares al país por caída de exportaciones, de petróleo y todo esto, en alguna medida desesperada que aplique el régimen, el gobierno, no se puede aplicar una especie de corralito luego. O sea, hay confianza para que la gente abra cuentas en dólares. O sea, esto sin ser alarmista, ¿no? Simplemente su opinión sobre esto. Y yo quería, profesor, antes que respondiera, para ver si le puede responder seguidamente después de la decisión, evidentemente vamos a un proceso, como bien usted lo comentó, desordenado, caótico de la dolarización, que no se va a detener porque tampoco al gobierno le interesa que se detenga, ¿no? Porque de alguna manera eso ha permitido que la economía medio se mantenga, lo que queda de la economía medio se mantenga, ha sido como una ventana para el sector económico. Claro, ha creado muchísimas desigualdades, pero de todas maneras es la única manera que el gobierno ha encontrado permitirla sin eliminar el marco jurídico que tiene, que todavía estamos en control de cambio, es bueno resaltar eso, pero ha flexibilizado algunas normas, ¿no? Ahora, vamos en camino a esa dolarización, estamos encaminados a eso. ¿Hay alguna posibilidad, usted ve luego, que se pueda revertir ese proceso? Pero primero responde la EDESI, por favor. Bueno, sí, son varios aspectos, ¿no? Lo primero es que, bueno, la banca no tiene otra, es decir, una banca que se le ha prácticamente
congelado su capacidad de dar crédito en moneda nacional, pues está buscando salidas. Es decir, los mercados se ajustan, incluso en las situaciones más adversas, ¿no? Terminan de alguna u otra manera funcionando, claro, funcionando imperfectamente, con problemas, podrían funcionar muchísimo mejor y más eficientemente, pero de alguna manera los mercados siguen trabajando. Y en el caso de los bancos, bueno, lo que han ido es buscando salidas en la medida en que pues la dolarización se ha incrementado. Ahora, en el caso venezolano, los venezolanos desde hace muchos años, muchísimos años, prácticamente desde el Viernes Negro, digamos, ¿no? Los venezolanos empezaron a ahorrar en el exterior, ¿no? Y fueron construyendo toda se fue construyendo toda una red, digamos, de colocaciones, etcétera, en bancos externos, bancos internacionales. Incluso la banca nacional o varios bancos privados nacionales crearon sucursales, etcétera, filiales en el exterior para operar justamente con esos fondos o tratar de capturar parte de esos fondos. Y esa cantidad, muchas empresas venezolanas tenían cuentas en el exterior, muchos venezolanos, personas naturales como ustedes y como yo, tenían cuentas afuera y siguen teniendo. Entonces, cuando se produce el tema, cuando empieza a aparecer el tema de remesas, y el tema de remesas pasa a ser un problema relativamente importante, bueno, lo que sucedió es que esas remesas no entraban o no entran realmente al mercado de divisas interno. Sucede normalmente es que se producen transferencias en esas cuentas externas que ya existen, que ya funcionan, donde la gente tiene ahorros y recursos, ¿verdad? Y la contrapartida en bolívares se produce en la banca nacional. De manera que los dólares nunca ingresan efectivamente, digamos. Hay una parte de las remesas relativamente pequeña, que son sobre todo aquellos que no están bancarizados o que están en el exterior y no tenían cuentas en el exterior. Ciertamente donde, bueno, no hay otra. Pues tienen que hacer llegar los dólares de alguna manera a sus familiares internamente. Pero eso, desde el punto de vista relativo, no es lo relevante, no es lo importante. La masa importante de transferencias se produce como le dije antes, es decir, los movimientos en los bancos internacionales de las cuentas ya existentes, ¿verdad? Y sus contrapartidas se producen en la economía interna. De ese manejo, pues los bancos no estaban participando. Los bancos lo que están es tratando de participar ahora aquí son con los dólares que están dentro ya en la economía. Están tratando de captar esos dólares que están en las casas de las personas, que están en las cajas fuertes de las empresas, etc. Empezaron prestando un servicio de custodia, diciendo, mire, se lo van a robar, se lo pueden robar y yo se lo guardo aquí, ¿no? Y una vez que lo empezaron a guardar, digamos, en la bóveda de los bancos, se dieron cuenta de que podían empezar a hacer transacciones, primero entre los clientes de un mismo banco y ahora entre clientes de diferentes bancos. Y ese va a ser el proceso, es decir, se está generando un mercado bancario con esas divisas, que repito, son una parte y no la parte más significativa de las remesas. Una buena parte de las remesas, insisto, van a seguir moviéndose de la manera como lo mencionaba antes. Y por otro lado está bueno, hay una parte de las remesas incluso que es en especie, ¿no? O sea, gente que manda cosas, que manda cajas, manda mercancías, etcétera, etcétera, como remesa. Es decir, no manda el dinero, sino que manda los bienes. Bien, ahora, por supuesto, en un país con los problemas institucionales, con la discrecionalidad del gobierno, con el hecho de que no tiene, los bancos son muy vulnerables a las decisiones que puede tomar Sudeban o que puede tomar el Banco Central, etcétera, siempre hay un alto riesgo de que se les ocurra al gobierno en determinadas circunstancias una decisión y revierta
o no tome las decisiones que permitan realmente que estos fondos sean seguros, ¿no? Y nos presenten casos como, qué sé yo, el argentino. ¿No es así? En Argentina se permitió que las personas tuvieran cuentas en dólares, las personas ahorraron en la banca argentina porque tenían menos inserción en la banca internacional que los venezolanos, ¿no? Y ciertamente muchos argentinos fueron a los bancos argentinos y depositaron y pusieron su dinero allí, etcétera. Y las remesas que recibían las depositaban allí, ¿verdad? Pero ya conocemos la historia de Argentina, que tenía, por cierto, o que tiene mucho más solidez institucional que la economía venezolana, que la sociedad venezolana. Un banco central mucho más sólido, mucho más fuerte, instituciones bancarias también mucho más fuertes y con capacidad, digamos, para protegerse de alguna manera contra decisiones arbitrarias del gobierno. Bueno, en el caso venezolano yo creo que eso no es así. De manera que la banca es muy débil. El Banco Central, como decía antes, no va a tomar decisiones, digamos, en contra de los intereses en determinado momento del gobierno, ¿verdad? Del Ejecutivo. Entonces, sí hay un riesgo allí. Hay un riesgo allí alto. Si yo tuviese la posibilidad de tener o si tengo mis recursos afuera, ya tengo mi cuenta, etcétera, etcétera, pues yo no tengo ningún incentivo de venirme de traer ese dinero y depositarlo en un banco nacional. Ninguno. Es decir, yo preferiría quedarme afuera. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología hace hoy muy bajos los costos transaccionales. Es decir, yo puedo hoy pagar mis recursos en una cuenta de ahorros afuera en el supermercado, ¿no? O sea, todos estos mecanismos de CELE y de otros mecanismos de transferencia, los propios bancos ofrecen, bancos internacionales me refiero, ofrecen una gran cantidad de vías para poder hacer pagos al menudeo, pues, ¿no? Y eso obviamente hace mucho más difícil, hace mucho menos competitivo a los bancos nacionales frente a los bancos internacionales. Disculpe que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, de hecho sí, ya se nos acabó y bueno, quedó en el aire la pregunta de Ligia. Nosotros les queremos agradecer haber aceptado la invitación y desde ya lo comprometemos para otra emisión de La Otra Vía, porque ahora quedaron muchísimos temas por abordar. Sí, señor. Y de verdad ya, sí, bueno, ya nos pasamos de tiempo, de hecho. Yo sé. Estas cosas son, uno a veces, uno está metido en esto todo el día, entonces tiende a hablar de más, digamos. Bueno, como no, a la orden, cuando ustedes quieran, nos coordinamos si quieren. Hay otros expertos en el Instituto de Investigaciones sobre temas que seguramente también son de interés para ustedes. Y bueno, sí, es un tema de coordinarse y poner un poco en contacto a los ciudadanos, a los radioescuchas de ustedes, con la academia, pues, ¿no? Que también nos obliga de alguna manera a tratar de comunicar estas cosas de una manera un poco más fáciles de procesar, digamos, por el ciudadano común, digamos, y bajarnos un poco de nuestras nubes allí, donde siempre estamos, ¿no? Bien, ok. Bueno, nosotros no nos queremos despedir sin antes saludar y agradecer también a algunas de nuestras consecuentes oyentes y espectadores, como son Carmen Grado, María Magdalena Sosa, Jesús González, Xiomara Hidalgo, Alexander Machado, Félix Vázquez, Omar Pérez, María Rodríguez, Milo Rodríguez, Mireya Herrera, Oscar Izaguirre. Ellos sábado a sábado nos manifiestan sus inquietudes y hasta nos iluminan con sus comentarios y temas. Bueno, nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Wilitza Calle en la gerencia de producción, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y Edesio Brito Adrián, quienes hablan. Los invitamos a mantenerse conectados en la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía,
una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.